Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hoy quiero hablaros de un libro, que es este de aquí, que se titula Los Robinsones Vascos, del autor francés Francis Jammes. Y quiero hablar de él porque tengo una relación con este libro muy particular y curiosa. Yo este libro lo conocí también en esta misma edición de la librería Austral y que además está editado no en España, sino en Argentina en 1949. Y entonces en aquel momento yo tenía cierto interés por estos temas, el tema al que hace referencia al título, me llamó la atención y me dispuse a leerlo. Y ahora, hace unos días, bueno, hace como 20 días, he vuelto a localizarlo a través de una de estas ventas por internet. Bueno, y me llamó la atención, recordaba mis tiempos y dije, voy a verlo. El caso es que esto es lo que se me ha producido con ello es la destrucción de un gran prejuicio, porque yo cuando lo leí empecé a leer unas pocas páginas, ahora yo no sé ni por qué leí tan poco de este libro, y en las primeras páginas pues trata de un señor que hace referencia con un judío de Bayona, se supone que es el autor, que era francés, luego explicaré un poco más de él, y entonces este señor pues le dio cuenta de una cierta historia que se refería al origen de los vascos, del pueblo vasco. Al leerlo al principio, pues se refería a una serie de esas leyendas muy simples que en tiempos o hace muchos años se divulgaron, ¿no? Del tipo como, por ejemplo, que el euskera era el idioma que se hablaba en el paraíso terrenal, o que los vascos pertenecen a una de las 12 tribus de Israel. Bueno, historias de esta clase que vamos a decir por ser generosos, pues muy simples. Yo cuando leí, no recuerdo ahora, pues lo deseché, porque sí me acordaba de aquella historia del judío. Pensé además que tendría un texto posiblemente casi antisemita. Y bueno, pues no hice nada. Es que creo que no leí más que la primera hoja. Lo he vuelto a leer y realmente me ha impresionado. Creo que es un libro precioso. Refiriéndome un poco a él, no me ha gustado mucho la traducción o el castellano que está fijado en la traducción, pero yo supongo que debe ser bastante bonito de leerlo o verlo en francés. Me interesa un poco más a fondo por su propio autor. Es un señor que no exactamente nació en el País Vasco, pero que luego tuvo una vinculación muy grande con el País Vasco francés. De hecho, vivió luego en Norte, que es una de las que está en el País Vasco, que es una de las capitales históricas de Navarra, concretamente la Baja Navarra, cuando la parte la parte de CIS, digamos, es incorporada a la corona de Castilla, pues entonces, otra parte, la propia dinastía se traslada y una de sus sedes es Orté. Curioso sitio porque aparte de haber mantenido archivos del Reino de Navarra, pues también ahí tuvo una reina que luego se convirtió al calvinismo, bueno, a la reforma y nada menos que la rama calvinista. Es decir, que tiene una categoría histórica importante el sitio donde vivió este señor. Luego también está vinculado a Sparren, una población también vasco-francesa, en el cual actualmente él murió y actualmente existe su museo de sus cosas. Entonces este hombre, habiendo profundizado un poco más, veo que fue no solamente un gran poeta, sino que además fue muy reconocido en Europa, tanto en su país como por ejemplo en otros países como Alemania. Lo que ocurre que era un señor de carácter más bien tradicional, pensamiento tradicional, y tal vez por eso esté un poco marginado, pero no lo sé, porque realmente creo que en España nunca ha sido especialmente conocido ni popular. Es un señor que en su juventud había sido librepensador y agnóstico, o tal vez incluso ateo. Es decir, era un producto más o menos de la cultura que surgió de la Revolución Francesa,
pero a una edad ya un poco mayor, pues se convirtió al catolicismo y entonces tiene una serie de obras realmente de interés. Pero si leemos este libro, no se trata de ninguna persona apologista, fanática ni nada. Incluso no voy a desvelar el libro, yo sí lo recomiendo si se puede localizar. Yo he localizado concretamente mi libro, pero también sé que está en otras plataformas de venta de internet. Y realmente tiene un espíritu como bastante abierto y al final pues a esta novela donde cuenta en principio toda esa clase de esa historia o esa leyenda que he contado pero que tiene una razón de ser, es en cierto modo simplemente un pretexto para el desarrollo de la temática de fondo y que termina de una manera francamente, creo, súper interesante. Bueno, lo que yo quería decir sobre todo me pasa con esto como con otro libro que tengo aquí también, de esos libros que hemos cogido alguna vez o que los vimos hace ya muchísimos años y que luego nos creamos una cierta idea de ellos y que luego en el repaso de ellos, el volver a leerlos realmente a fondo, pues descubrimos totalmente un libro distinto, un autor distinto y además esto nos abre casi, eh, rompe una frontera y nos abre un mundo que casi se desconocía. Bueno, por eso he querido hablar de este libro y por eso también, bueno, lo recomiendo, a pesar de que creo que es actualmente una rareza total. Sí se puede localizar, como he dicho, en las plataformas de venta de internet, pero y que, bueno, aquellas personas que están interesadas en estos temas y tal, eh, pueden, pueden obtenerlo. Bueno, el libro también me sugiere muchísimas más cosas de orden cultural, político, que hemos vivido en el norte de España, pero bueno, queda para otro día. Lo mejor, lo más interesante es rescatar esta pequeña joya literaria y que supone la ruptura y, en cierto modo, de un prejuicio y, en cierto modo, experimentar una renovación, un rejuvenecimiento casi de las aficiones de toda la vida. Bueno, pues nada, eso es todo. Pues hasta luego.